Eran las 3:17 a.m. cuando el monitor de oxígeno de la habitación 207 comenzó a pitar sin control. No era el tipo de pitido que se oye en un monitor cardíaco. No, este era agudo, frenético, como un grito atrapado dentro de una máquina. El personal nocturno intercambió miradas nerviosas. Se suponía que esa habitación debía estar en silencio. El paciente estaba sedado. Moribundo, sí, pero no había fallecido. La enfermera Rachel Kim llegó primero a la puerta. Se detuvo. Las luces del techo parpadearon una vez y luego se estabilizaron. Abrió la puerta. La cama estaba vacía. No había ningún paciente, ni bolsa de suero, ni historial. Solo el débil olor a antiséptico y algo más, como metal viejo. Minutos más tarde, la papelera del baño reveló el historial del paciente, arrugado y manchado. Las imágenes de seguridad del pasillo no mostraban nada, porque las cámaras habían sido desactivadas. No era la primera vez. En los últimos 4 meses, 7 pacientes terminales habían desaparecido en circunstancias extrañas. Todos durante el turno de noche, todos bajo el cuidado de un hombre. Eli Morrison. Era de confianza, respetado, un símbolo de calma en el caos de los cuidados paliativos. Incluso recordaba los cumpleaños de los pacientes, pero esa mañana una enfermera susurró lo que todos temían decir en voz alta. Quizás Eli sabe dónde están los cuerpos, y pronto descubrirían lo acertada que estaba. Antes de que se descubra la verdad, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí todas las historias son reales, oscuras y exclusivas, y no querrás perderte el próximo caso. Forma parte de nuestra comunidad que busca justicia, donde el silencio ha reinado durante demasiado tiempo. Eli Morrison era el tipo de enfermero que todo hospital deseaba tener. Educado, incansable, compasivo hasta la exageración. Nunca levantaba la voz. Nunca faltaba a un turno. Cuando las familias lloraban en los pasillos, les ofrecía pañuelos y palabras de consuelo. Cuando sus compañeros estaban abrumados, intervenía discretamente para ayudar. La gente decía que tenía un don. Los pacientes confiaban en él al instante. Los médicos le daban espacio. Creció en el sur de Ohio, en una casa de 2 pisos cerca de una ciudad siderúrgica en decadencia. Su madre, Diane Morrison, había trabajado durante décadas como enfermera en un hospicio. Llevaba la muerte a casa con ella. Historias tranquilas durante la cena sobre pacientes que se habían ido de forma apacible o violenta. Eli escuchaba, quizás con demasiada atención. Rara vez hablaba en la mesa. Pero cuando Diane lloraba por el sufrimiento de un paciente, él le ponía una mano sobre la suya y le decía, «Al menos les has ayudado a marcharse sin dolor». En el colegio, Eli era torpe. No le acosaban, simplemente era invisible. Le gustaba el orden, la precisión, las normas. Se ofreció como voluntario en la residencia de ancianos local, antes incluso de poder conducir. Los residentes le adoraban. «Ese chico Morrison», decían. «Él escucha». Y así era. Prestaba mucha atención. Pero lo que nadie notaba era lo fascinado que estaba por el declive. Cómo falla el cuerpo, lo que viene justo antes del silencio. Después de graduarse en la Escuela de Enfermería de Cleveland, Eli se mudó a una ciudad mediana de Indiana. Rápidamente se convirtió en un fijo del Westbridge General Hospital, concretamente en la unidad de cuidados paliativos, la planta en la que nadie quería trabajar, la planta de la que nadie salía. A Eli le encantaba. Para la mayoría del personal era deprimente. Para Eli tenía sentido. Decía que creía en la dignidad, en finales sin caos, que las personas merecían partir con delicadeza. Se sentaba durante horas con pacientes a los que nadie visitaba. Llevaba flores, ponía música suave, memorizaba sus nombres, sus historias, sus rutinas. Un paciente lo describió como la única persona aquí que me ve como algo más que un diagnóstico.
Aún así, había señales muy pequeñas de que algo no iba bien. Era demasiado protector con los armarios de medicamentos. Nunca dejaba que el personal de farmacia manejara su inventario sin supervisión. A menudo llegaba horas antes de su turno y se quedaba hasta mucho después. Sabía cuándo estarían vacías ciertas habitaciones, cuándo habría poco personal de refuerzo, cuándo no se vigilaban las cámaras. Eli no salía con nadie, no bebía. Vivía solo en una modesta casa alquilada a las afueras de la ciudad. Los vecinos decían que era educado, tranquilo y que mantenía el césped bien cortado. Nada más. Pero detrás de ese silencio se escondía un hombre que temía el caos y que, quizá, en el fondo, creía que la muerte era algo que se podía gestionar como un gráfico, que si podía controlar cómo ocurría, tal vez podría arreglar lo que no pudo cuando era niño. Y vio a su madre desplomarse en la mesa de la cocina después del trabajo. Y esa creencia, pura o envenenada, pronto conduciría a algo que nadie podría ignorar. Para Eli Morrison, la muerte nunca fue el enemigo. El caos sí lo era. No temía el final, temía cómo llegaba la gente hasta allí. El ruido, el dolor, el desorden. Recordaba tener 9 años, de pie en el pasillo, mientras su madre gritaba detrás de la puerta cerrada de su dormitorio. Ese día acababa de perder a un paciente. No porque hubiera fallado, sino porque las últimas horas de la mujer habían sido una agonía. El tipo de dolor que los medicamentos no podían aliviar. Eli nunca olvidó ese sonido. El dolor de su madre. Resuñó durante años en los rincones más recónditos de su mente. Cuando Eli entró en la escuela de enfermería, tenía una misión clara. Quería mejorar los finales. En aquel momento no lo expresaba así. Hablaba en términos prácticos: dignidad del paciente, cuidados paliativos, medidas para aliviar el dolor. Pero bajo el lenguaje clínico se escondía un deseo tan personal, tan específico, que ni siquiera él era plenamente consciente de ello. Quería controlar el momento en que las personas abandonaban este mundo. Quería que fuera limpio, pacífico, previsible. En el Westbridge General encontró exactamente el entorno que necesitaba. La unidad de cuidados paliativos era tranquila, a menudo con poca luz, un lugar de voces suaves y latidos cardíacos que se apagaban. Otros enfermeros entraban y salían. Eli se quedaba. Estudiaba los patrones, cómo se apaga el cuerpo, cómo afectan los diferentes medicamentos a los distintos sistemas. Leía los certificados de defunción como otros leen novelas. Se convirtió en un estudiante de los finales. Y con cada año que pasaba, su deseo se hacía más intenso. Al principio, se centró en ser el mejor. Ganó el premio al empleado del mes 4 veces en 2 años. Se ofrecía voluntario para los turnos de noche que nadie quería. Cubría los días festivos, consolaba a las familias y sustituía a las enfermeras que estaban de baja por maternidad sin quejarse. El personal lo adoraba. Los médicos confiaban en él. Sus supervisores confiaban plenamente en él. Pero no era suficiente. Eli quería más que elogios. Quería un propósito, algo sagrado. Empezó a verse a sí mismo como un guardián, un pastor que guiaba las almas del dolor a la paz. Creía que muchos de sus pacientes ya habían aceptado su destino, que su sufrimiento era innecesario, que prolongarlo, aunque fuera por unas horas, era cruel. Fue entonces cuando empezó a saltarse las normas. Al principio, nada dramático. Aumentaba ligeramente la dosis. Administraba los analgésicos antes de lo indicado en la ficha. Si un paciente estaba inquieto, le daba un ansiolítico antes de que el médico firmara. Siempre en nombre del confort. Siempre bajo el manto de la misericordia. Pero algo cambió cuando llegó Roger Thompson. Roger tenía 74 años, un cáncer de pulmón en fase terminal, y no le quedaba ningún familiar. Le quedaban días, quizás semanas. Eli lo visitaba a menudo, incluso fuera de su turno.
le llevaba sopa, le ponía discos antiguos de jazz en un pequeño altavoz. Escuchaba las historias de guerra de Roger. Y entonces, una noche, Roger falleció. Nadie lo encontró extraño. Su estado había empeorado. Tenía una orden de no reanimar. El médico de guardia, medio dormido y agotado, firmó el certificado de defunción sin dudarlo. Ellie se encargó de la limpieza. Esa fue la primera vez. Después de Roger, Eli sintió una calma que nunca había experimentado antes. No era culpa, no era miedo, solo determinación, como si hubiera intervenido de la manera correcta, en el momento exacto. Esa sensación se volvió adictiva. No lo consideraba un asesinato, lo llamaba aliviar. Ayudar a los pacientes a cruzar el umbral antes de que comenzara lo peor. Se decía a sí mismo que era humano, que el sistema estaba roto y él lo estaba arreglando. Una habitación tranquila a la vez. Pero ya no se trataba solo de paz. Con cada alivio, Ellie se sentía más en control, más esencial, como si estuviera haciendo lo que nadie más se atrevía a hacer, como si fuera el único dispuesto a soportar el peso emocional de la misericordia. Empezó a elegir a los pacientes con cuidado, los que no tenían familia, los que tenían pronósticos difíciles, los que confiaban en él. Se quedaba junto a sus camas, escuchaba sus miedos y les aseguraba que todo iba a salir bien. Y luego, a altas horas de la noche, cuando el pasillo estaba vacío y los monitores en silencio, decidía: esta es la noche. No llevaba ningún registro. No se lo contaba a nadie, no lo necesitaba. En su mente, lo que estaba haciendo no era un delito, era una vocación. Pero las vocaciones tienen eco, y pronto otros también comenzaron a oírlas. Empezó con un susurro, pequeño, casi imperceptible. Una nota anónima en la sala de descanso del personal. ¿Cuántos pacientes hemos perdido este mes? La mayoría lo ignoró. Algunos se rieron nerviosamente. Pero hubo una persona que no lo hizo. La enfermera Rachel Kim, recién salida de la universidad y con solo 6 meses en el Westbridge General, no sabía mucho sobre la política del hospital, pero conocía los patrones. Y algo no le cuadraba. A Rachel la asignaron a la unidad de cuidados paliativos, bajo la supervisión de Ellie. Al principio lo admiraba, todos lo admiraban. Era paciente, metódico, imperturbable en momentos de angustia. Pero a medida que lo observaba más de cerca, empezó a notar cosas, pequeñas cosas. Ellie siempre sabía que pacientes estaban empeorando, incluso antes de que lo indicaran los gráficos. Pasaba una cantidad inusual de tiempo a solas en las habitaciones con pacientes con orden de no reanimar. Y nunca, jamás, permitía que otros revisaran sus registros de medicación. Luego estaban las muertes. No solo la frecuencia, sino el momento en que ocurrían. Siempre en los turnos de noche. Siempre durante las horas en que había menos personal y la supervisión era más débil. En un lapso de 3 semanas, 4 pacientes fallecieron inesperadamente. Todos con síntomas similares. Todos bajo la supervisión de Ellie. Rachel trató de racionalizarlo. Tal vez solo era un mes difícil. Quizás estos pacientes realmente estaban al final. Pero cuando planteó sus preocupaciones con delicadeza durante una reunión del equipo, se encontró con el silencio. Nadie la cuestionó directamente. En cambio, le dedicaron sonrisas cansadas, encogimientos de hombros desdeñosos y frases como: así es esta unidad y Ellie es el mejor que tenemos. Ni siquiera su supervisora, la doctora Carla Jennings, una médica con 30 años de experiencia, quiso insistir. Aquí perdemos gente, Rachel, le dijo. A veces se acumulan. No le des demasiada importancia. Pero Rachel no podía dejarlo pasar. Así que empezó a documentarlo. No de forma oficial, solo en un pequeño cuaderno que guardaba en su taquilla. Medicamentos administrados, turnos de Ellie,
Cuanto más investigaba, más difícil le resultaba ignorar la tendencia. Y no era la única. La doctora Jennings, a pesar de su desestimación inicial, había empezado a tener sus propias dudas. Una noche, se dio cuenta de que un sedante, el midazolam, se estaba agotando. Demasiado. Revisó el registro. Se había administrado a 3 pacientes en una semana, todos los cuales habían fallecido en cuestión de horas. Eso no era lo habitual. A la mañana siguiente, se enfrentó a Ellie, al principio de forma casual. Le preguntó por las dosis. Ellie no se inmutó. Sonrió y le explicó que los pacientes estaban agitados y que había seguido las órdenes. Incluso se ofreció a revisar los archivos con ella, pero algo en sus ojos la hizo dudar. No era pánico, ni culpa, solo control. Como si hubiera ensayado esa conversación una docena de veces antes. Mientras tanto, el cuaderno de Rachel se iba llenando. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era un martes lluvioso, tranquilo y silencioso. Shelley estaba haciendo un turno doble. En la habitación 212 se encontraba una anciana, Margaret Hale, con EPOC grave. No tenía familia, no hablaba y había mostrado ligeros signos de mejora el día anterior. Rachel pasó por la habitación alrededor de las 11:30 p.m. y vio a Ellie dentro, ajustando la vía intravenosa. Nada inusual, pero 20 minutos más tarde se activó una alarma. Margaret había entrado en parada respiratoria. No sobrevivió. Rachel revisó los registros médicos a la mañana siguiente. No había constancia de que se le hubiera administrado ningún medicamento en ese intervalo de tiempo. Ninguno. En ese momento supo que algo iba muy mal. Muy mal. Llevó su cuaderno al doctor Jennings. Juntos comenzaron a comparar notas, gráficos, registros de suministros. Los números no mentían. Surgió un patrón claro. Muertes agrupadas en torno a los turnos de Ellie, discrepancias en la medicación, pacientes que morían sin signos de deterioro inminente, pero llevarlo a la administración del hospital no fue tan sencillo. Ellie había construido un muro de confianza a su alrededor. Era querido, se le consideraba el alma de la unidad de cuidados paliativos. Acusarlo no solo era arriesgado, sino que rayaba en lo impensable. Aún así, la doctora Jennings tomó la decisión. En voz baja y con cuidado, solicitó una revisión interna. No una investigación, todavía no, solo una auditoría rutinaria. No quería descubrir sus cartas, porque si tenían razón, significaba que un depredador había estado vagando por los pasillos durante años. Un depredador vestido con bata y ofreciendo consuelo. ¿Y si se equivocaban? Arruinarían la vida de un hombre, pero era un riesgo que no podían seguir ignorando. El aire de la habitación 214 estaba cargado de silencio. Las luces del techo zumbaban débilmente, proyectando un brillo estéril sobre la cama donde yacía un hombre frágil, dormido o sedado. Se llamaba Charles Emery. Tenía 81 años, cáncer de páncreas avanzado, sin familia, sin visitas. El tipo de paciente que prefería Ellie Morrison. Eran las 2:42 de la madrugada cuando Ellie entró en la habitación. Sus pasos eran mesurados, sin prisa. Cerró la puerta suavemente detrás de él y se acercó a la cama. El pecho de Charles subía y bajaba con respiraciones superficiales y el monitor registraba un ritmo cardíaco estable pero lento. Ellie no dijo nada. Rara vez lo hacía en esos momentos. Llevaba guantes, no porque fuera necesario, sino porque le ayudaban a mantener la ilusión del protocolo. Sacó de su bolsillo una pequeña jeringa precargada. Líquido transparente, sin etiqueta, una dosis que había preparado horas antes en un armario de suministros, donde hacía tiempo que habían desactivado la cámara. Se detuvo, solo un segundo, y miró a Charles. «Es mejor así», susurró. Luego, con calma y precisión, insertó la jeringa en la vía intravenosa y empujó. Al principio no pasó nada, no sonó ninguna alarma.
No hubo caídas repentinas en los signos vitales. El cóctel estaba diseñado para ser sutil, suprimir lentamente la respiración y luego detener silenciosamente el corazón. No tardaría más de 8 minutos. Ellie se quedó allí mirando, pero lo que no sabía era que alguien más también estaba mirando. Esa misma tarde, Rachel Kim había regresado al hospital en su día libre. Le dijo al supervisor que era para recoger su tarjeta de identificación, que se le había caído, pero la verdad era otra. Había visto el historial de Charles ese mismo día. No se esperaba que su estado empeorara tan rápido. Algo no le cuadraba. Esperó cerca de la sala de enfermeras hasta que vio a Ellie dirigirse a la habitación 214. Entonces lo siguió. Se quedó a la vuelta de la esquina, con el corazón latiendo con fuerza, sosteniendo su teléfono. No se oía ningún ruido. No se veía ningún movimiento, solo un vídeo silencioso de 30 segundos. Ellie entrando en la habitación, solo, con algo en la mano. No era una prueba, todavía no, pero era suficiente para que ella actuara. A las 3:08 de la madrugada, sonó la alarma de código azul. Cuando llegó el médico de guardia, Charles ya había fallecido. Ellie estaba de pie junto a la cama, escribiendo en la historia clínica. Antes estaba jadeando, dijo Ellie con calma. Vine a ver cómo estaba. Cuando llegué a su lado, ya se había ido. Nadie le preguntó nada, al menos en voz alta. Pero Rachel ya no se quedó callada. Esa mañana llevó su teléfono al Dr. Jennings. Juntos fueron a ver a la directora Linda Blake, quien autorizó inmediatamente la suspensión temporal del acceso de Ellie a las sustancias controladas. Se celebró una reunión de emergencia, en silencio, a puerta cerrada. Estaban presentes los abogados. No podían enfrentarse a él sin más pruebas, así que esperaron. Durante los 5 días siguientes, el equipo de auditoría interna del hospital revisó minuciosamente los registros de varias semanas. Registros de medicamentos, entradas a las habitaciones, escaneos de tarjetas de identificación. Y entonces lo encontraron. Discrepancias, sustancias controladas que no aparecían en los registros. Registros de dosis alterados a mano, firmas de testigos que faltaban. Ellie había dejado un rastro, invisible solo porque nadie se había atrevido a mirar. Luego vino el golpe final. Una revisión de los registros de residuos médicos del hospital reveló una anomalía alarmante. Jeringas desechadas que no coincidían con ninguna de las dosis registradas. La mayoría habían sido desechadas durante los turnos de Ellie, pero una había sido sacada de la papelera pocas horas después de la muerte de Charles Emery. Todavía contenía trazas de diamorfina. Cuando el equipo de auditoría le interrogó, Ellie no titubeó. «Yo no la he tocado», dijo. «Debe de ser un error administrativo. Alguien debe de haber firmado con mi nombre». Estaba tranquilo, controlado, imperturbable, pero entre bastidores el hospital ya había alertado a la policía. El detective Marcus Hale fue asignado al caso. Se reunió con la dirección del hospital y solicitó tiempo para reunir pruebas antes de proceder a cualquier detención. No quería que Ellie huyera, o peor aún, que destruyera lo poco que quedaba. Así que esperaron un día más, solo uno. Ellie, sin saber nada, siguió con su turno como de costumbre. Bromeó con el personal. Llevó té a una hija afligida en la sala de espera. Consoló a un paciente con la mano temblorosa. Pero esa noche no fue a casa. La agente Gina Ramírez y 2 detectives vestidos de civil lo apartaron en el vestuario del personal. Con calma, con respeto. «Señor Morrison, tenemos algunas preguntas sobre unos registros de medicamentos. Nos gustaría que nos acompañara». Él asintió. Ni una palabra de protesta, ni siquiera de sorpresa. Y así, sin más, se rompió el hechizo. El hospital se llenó de susurros. El personal se apiñó en las esquinas. Los teléfonos se iluminaron con mensajes de texto. «¿Lo has oído? Han detenido a Ellie.
No me lo puedo creer, pero Rachel sí lo creía. Lo había visto. Había oído el silencio de aquella habitación. Había visto cómo la muerte seguía a Ellie como una sombra que nadie más podía ver. Aquella noche, el Westbridge General no durmió, y la máscara perfecta de Ellie Morrison finalmente se había resquebrajado. La noticia no explotó, se filtró. Por la mañana, el Hospital General de Westbridge era un lugar transformado. Los susurros se movían más rápido que las rondas. Las enfermeras miraban por encima de sus hombros. Los médicos de repente revisaban sus propios registros. Y los pacientes, aquellos que una vez habían sonreído cálidamente al hombre con bata azul marino, ahora hacían preguntas con voces temblorosas. ¿Es cierto? ¿Era él? El arresto de Ellie Morrison fracturó algo más profundo que la política. Rompió la ilusión de seguridad. En un lugar construido sobre la confianza, alguien había hecho de la muerte su misión, y nadie lo había visto. O peor aún, algunos lo habían visto y habían guardado silencio. Los primeros en sentirlo fueron los empleados. La enfermera Rachel Kim no podía dormir, no después del arresto, no después de las pruebas que había ayudado a descubrir. No dejaba de revivirlo. Los pasos silenciosos de Ellie, la forma en que sostenía la jeringa como si fuera parte de su mano, como si siempre hubiera estado allí. No se sentía victoriosa. Se sentía vacía. Era amable conmigo, admitió a un colega días después. Me enseñó a manejar las bombas de morfina. Me dijo que yo era una de las buenas. Ahora se preguntaba qué significaba eso. La doctora Carla Jennings, la médica veterana de la unidad, sentía un peso aún mayor. Había trabajado junto a Ellie durante años. Habían compartido casos difíciles, se habían reído del mal café del hospital y habían firmado los planes de cuidados de la otra. Era meticuloso, dijo a los investigadores, y me hacía sentir que todo estaba bajo control. Esa frase, bajo control, la perseguía. Porque de eso se trataba, ¿no? Control. Ellie no era impulsivo, no actuaba por rabia o negligencia. Sus acciones eran cuidadosas, deliberadas, vestidas con el lenguaje de la compasión. Y eso era lo que lo hacía peor. Había utilizado sus valores, su ética como tapadera. Las familias de los pacientes fueron las siguientes en sentir la conmoción. La sobrina de Margaret Hale, que no había visto a su tía en meses, se enteró del arresto de Eli por las noticias. Lloró, no solo por la pérdida, sino por lo poco que había sabido. Pensaba que había fallecido en paz, dijo entre lágrimas. Ahora ni siquiera sé si quería irse. Otras familias siguieron sus pasos. Llamadas silenciosas al hospital, correos electrónicos llenos de dudas y miedo. Mi padre estuvo en esa unidad en mayo, murió de repente. ¿Alguien puede decirme quién estaba de guardia? ¿Estaba Ellie trabajando cuando falleció mi madre? ¿Creen que también se lo hizo a ella? Nadie tenía respuestas. Todavía no. El hospital creó un equipo de respuesta a crisis. Las relaciones públicas se pusieron en marcha. Se redactaron comunicados de prensa y se ensayaron declaraciones. Pero ninguna palabra podía suavizar la verdad. Un miembro de confianza de su equipo había convertido los cuidados paliativos en una serie de asesinatos. Los medios de comunicación locales acudieron rápidamente. Los periodistas rodeaban el aparcamiento. Un titular decía, «Ángel de la misericordia o maestro manipulador». Otro, más directo, «Enfermero asesino en serie». Algunos miembros del personal evitaron por completo las entrevistas. Otros defendieron a Ellie, aún en estado de negación. «Siempre fue tan amable», declaró uno de ellos. «Se preocupaba por los pacientes». Pero otros ya no estaban tan seguros. Los conserjes que trabajaban en el turno de noche recordaban haber visto a Ellie solo en los armarios de suministros. Un farmacéutico mencionó solicitudes de inventario inusuales. Una enfermera recordó una vez que Ellie insistió en ocuparse él mismo de un paciente con orden de no reanimar.
ella no le había dado importancia. Ahora lo recordaba como una advertencia que había ignorado. Incluso la junta directiva del hospital estaba conmocionada. Se preveían demandas. Se iniciaron inmediatamente revisiones del protocolo. Se comprobaron 3 veces los registros de medicación. Se volvió a formar al personal. Algunos lo dejaron, incapaces de soportar la idea de haber trabajado codo con alguien capaz de cometer un horror tan silencioso. Fuera del hospital, la comunidad reaccionó con incredulidad. Eli había vivido en la misma casa pequeña durante casi una década. Sus vecinos lo conocían como una persona educada, ordenada y reservada. Saludaba con la mano, cortaba el césped con puntualidad. Una vez ayudó a una anciana a llevar la compra hasta la entrada de su casa. Nadie sospechaba nada, ni una sola queja, ni una sola voz elevada. Tras su detención, un equipo forense registró su casa. Lo que encontraron se sabría más tarde. Pero por ahora, lo único que quedaba era el silencio. Un silencio escalofriante y doloroso en los pasillos por donde Eli solía caminar. En las habitaciones donde se sentaba junto a los pacientes moribundos. En los corazones de las personas que alguna vez lo admiraron. Porque lo peor no era solo lo que había hecho, era la facilidad con la que lo había hecho, y el tiempo que tardaron en detenerlo. Algunos se preguntaban si habría más víctimas, pacientes incinerados sin preguntas, familias que nunca preguntaron. Otros se preguntaban si el propio sistema había permitido que esto ocurriera. ¿Era agotamiento? ¿Un fallo en los controles de salud mental? ¿O era algo más oscuro que ningún examen podría detectar? Rachel no quería saber la respuesta. Solo quería creer que lo había detenido a tiempo. Pero incluso eso le parecía frágil, porque cuando miraba a los ojos del siguiente paciente, de la siguiente familia, veía lo que todos los demás veían ahora: duda. Y la duda no desaparece fácilmente. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, deja tu me gusta y comparte lo que sientes en los comentarios. A veces son las pequeñas reacciones las que dan lugar a grandes conversaciones, y tu voz aquí puede dar sentido a voces que han sido silenciadas durante tanto tiempo. El detective Marcus Hale había visto mucho en sus 22 años en el cuerpo: violencia doméstica, crimen organizado, casos sin resolver que le mantenían despierto por la noche. Pero había algo diferente en el caso Morrison, algo más frío, más metódico. No veía caos en las acciones de Eli, veía un plan. Cuando entró en la modesta casa de 2 dormitorios de Eli en Maple Street, con una orden de registro en la mano, esperaba encontrar pruebas de drogas. Quizás viejos historiales de pacientes o pastillas escondidas en los cajones. Lo que no esperaba era el sótano. No era lo que había dentro, sino la sensación que le producía. Las escaleras crujían bajo su peso mientras bajaba con la linterna en la mano. El sótano estaba inusualmente limpio. No había telarañas ni polvo. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido, y en una esquina había un armario metálico cerrado con un sencillo pestillo. En el banco de trabajo cercano había guantes, bolsas de plástico con cierre hermético y una etiquetadora industrial. El armario se abrió fácilmente. Dentro había docenas de carpetas de cartón. Cada una tenía un nombre escrito. Algunos nombres los reconoció Hale inmediatamente de la lista de pacientes del hospital. Otros le resultaban desconocidos. Cada carpeta contenía algo diferente: horarios de medicación, certificados de defunción, notas manuscritas sobre las rutinas de los pacientes, incluso copias impresas de historiales médicos. No se trataba solo de documentación. Era un sistema. Hale las extendió por el suelo y comenzó a organizarlas por fecha. Fue entonces cuando surgió la cronología. Los nombres coincidían con las muertes del hospital. Las dosis coincidían con los registros de la farmacia.
Había registros exactos de cuándo habían comido por última vez los pacientes, cuándo habían recibido su última dosis y cuándo Ellie creía que estaban listos. El detective sintió un vuelco en el estómago. No se trataba de asesinatos piadosos. Eran ejecuciones, llevadas a cabo con una planificación obsesiva, pero una carpeta destacaba entre las demás. Estaba etiquetada como TR, desviación. Dentro había una foto de un hombre, Tommy Reed, de 65 años, que había sobrevivido a un cáncer terminal contra todo pronóstico. Hale reconoció el nombre de un artículo sobre su recuperación, publicado en un periódico local unos meses antes. Tommy era un caso milagroso, pero la nota escrita a mano por Ellie lo dejó helado. Intenté aliviarlo a las 3:20 a.m., pero el paciente se agitó, vomitó, se abortó, se recuperó inesperadamente. Hay que revisar el protocolo para la insuficiencia hepática en fase terminal. Tommy había sobrevivido a un intento. Estaba vivo. Y no tenía ni idea. El detective Hale dejó todo y se dirigió directamente a la residencia asistida de Tommy. El hombre abrió la puerta en zapatillas con un crucigrama en las manos. Parecía más viejo de lo que era, agotado por el tratamiento, pero sus ojos eran agudos. Hale se sentó y le hizo una pregunta. ¿Recuerda a un enfermero llamado Ellie Morrison? El rostro de Tommy cambió. Oh, sí, dijo lentamente. Era el que se quedó hasta tarde esa noche. Dijo que quería ayudarme a dormir mejor. Me dio algo, creo, pero luego me desmayé. Me desperté 2 días después en la UCI. Dijeron que había sufrido un colapso, pero que había sobrevivido. El detective le preguntó si recordaba haber sentido algo extraño antes del accidente. Tommy asintió. Un ardor en el pecho. No podía respirar. Intenté levantarme, pero no podía moverme. Hale no le dijo lo que ya sabía, que Ellie había intentado matarlo y había fallado. En cambio, le dio las gracias y se marchó. De vuelta en la comisaría, Hale añadió el expediente de Tommy a las pruebas, que cada vez eran más numerosas. Pero ahora había algo claro. Ellie no mataba por una retorcida compasión, sino que estaba experimentando, perfeccionando métodos, probando límites, adaptándose a variables médicas como un científico que perfecciona una fórmula. No se trataba de bondad, se trataba de control. Mientras tanto, Rachel Kim y el Dr. Jennings fueron llamados para revisar las pruebas. Les mostraron las carpetas con cuidado, solo los nombres relevantes para su unidad. Cuando Rachel vio la letra, se tapó la boca. Escribió eso durante el turno, susurró. Lo vi escribir, pensé que eran notas sobre el progreso. La doctora Jennings echó un vistazo a un expediente etiquetado como MH Deterioro Rápido. Margaret Hale. Su paciente. Guardaba esto en su casa, dijo casi para sí misma. ¿Por qué? Pero ellos sabían por qué. Porque Ellie Morrison quería recordar, volver a revisar su trabajo, mantener registros de la limpieza y eficiencia con la que había llevado a cabo cada alivio. Esto lo cambiaba todo. El caso ya no se trataba solo de demostrar que se había cometido un asesinato. Se trataba de comprender la mente que había detrás. Un hombre que había creado un archivo privado de la muerte. No eran trofeos, sino planos. Los medios de comunicación aún no habían visto nada, pero Hale sabía que cuando lo hicieran, la ciudad se vería sacudida. Aún así, quedaba una pregunta. Si Ellie era tan cuidadoso, ¿qué más no habían encontrado todavía? El detective Marcus Hale sabía que en el momento en que encontraron las carpetas del sótano, todo cambió. Pero encontrarlas no era el final, sino el comienzo de la verdadera guerra. Una guerra por la verdad, la responsabilidad y la justicia. Y el primer paso era atravesar los muros que el hospital había construido durante décadas para protegerse. Eli Morrison había superado todas las comprobaciones de antecedentes, todas las evaluaciones de rendimiento y todos los exámenes psicológicos. Era el empleado estrella.
El Westbridge General no tenía ni idea de cómo responder, porque si él había podido colarse, ¿quién más podría hacerlo? Hale solicitó acceso completo a los registros internos de los últimos 5 años. La junta del hospital tardó 3 días en aprobarlo, y solo después de una acalorada sesión de emergencia. Los equipos legales se opusieron. «No podemos exponer a la institución», advirtió un miembro de la junta. «Si indagamos demasiado, podríamos encontrar cosas que no podemos defender», pero otros argumentaron que no tenían otra opción. La confianza del público se estaba desmoronando. Las familias llamaban en masa. Cada día llegaban nuevos correos electrónicos con nombres, fechas y dudas. Mientras tanto, Rachel Kim no se quedó de brazos cruzados. Se asoció con la doctora Carla Jennings para realizar su propia auditoría independiente. Sacaron un historial tras otro de la unidad de cuidados paliativos, comparando los tiempos de dosificación, los registros de las enfermeras y los registros de los monitores. Destacaron inconsistencias que en su momento no habían levantado sospechas, pero que ahora gritaban con todo su significado. Una muerte en particular atormentaba a Rachel. James Acker, 59 años. No estaba terminal. Había ingresado con una afección grave pero controlable, una infección en la zona de una incisión quirúrgica, pero a las 24 horas del turno de noche de Ely, había fallecido. La causa de la muerte fue choque séptico. Rachel revisó las notas y se quedó paralizada. No había fiebre, no había bajada de la presión arterial, no había indicios de sepsis. Ely había escrito que James parecía inquieto, incómodo, y que le había administrado analgésicos, pero no había constancia de lo que le había dado. Lo informó inmediatamente. Ahora ya no se trataba solo de pacientes terminales. Ely podría haber empezado a acelerar la muerte de pacientes que simplemente creía que no iban a mejorar. O peor aún, de aquellos que le hacían sentir fuera de control. Hale llevó este hallazgo a la oficina del fiscal del distrito. La asistente del fiscal Nicole Everett echó un vistazo a la creciente pila de nombres y tomó la decisión. «No podemos acusar de un solo asesinato», dijo. «Estamos ante un asesino en serie, y este podría ser el mayor caso de homicidio en el ámbito sanitario de la historia del Estado». El siguiente paso fue público. Se celebró una rueda de prensa un lluvioso jueves por la mañana. Las cámaras llenaban la pequeña sala del ayuntamiento. La fiscal Everett se acercó al micrófono y habló con claridad. «Hoy confirmamos que Ely Morrison ha sido acusado formalmente de 6 cargos de asesinato en primer grado, con cargos adicionales pendientes a medida que continúa la investigación. Creemos que estos actos fueron premeditados, sistemáticos y ocultos bajo la apariencia de atención médica». La conmoción fue como una ola. Las familias lloraban, las enfermeras dimitían, los administradores renunciaban. En menos de una hora se presentaron demandas. Pero mientras el mundo miraba los titulares, algo más se estaba desarrollando entre bastidores. El detective Hale recibió una llamada del laboratorio forense del estado. Habían analizado las jeringuillas encontradas en la casa de Morrison. La mayoría contenían restos de morfina o diazepam, pero 2 tenían una mezcla de ambos, en concentraciones inusuales, suficientes para causar una insuficiencia respiratoria inmediata. No era una dosis estándar, estaba calculada, diseñada para simular una muerte natural y borrar las pruebas. Necesitaba más. Solicitó una orden de exhumación. De las 6 víctimas confirmadas, 4 habían sido incineradas, pero 2, Charles Emery y Margaret Hale, habían sido enterradas. Fue controvertido, doloroso para las familias, pero necesario. Cuando se aprobó la orden, Hale asistió personalmente a ambas autopsias.
Los resultados fueron definitivos. Ambos cadáveres contenían niveles letales de morfina incompatibles con los registros de administración del hospital. En ambos casos, los fármacos se habían administrado en la hora previa a la muerte, sin que constara ninguna orden médica. Eso fue suficiente para demostrar la intención, suficiente para demostrar el asesinato, pero incluso entonces Hale sabía que no era suficiente para cerrar el caso, porque la justicia en un caso como este no se trataba solo de un hombre, se trataba del sistema que le había permitido prosperar, así que Hale hizo algo inusual, llamó a Rachel Kim y le dio las gracias. ¿Por qué?, preguntó ella. Por ser la primera en decirlo en voz alta, porque si ella no hubiera seguido su instinto, si no hubiera hecho preguntas cuando nadie más lo hacía, Ellie Morrison podría seguir caminando por esos pasillos, podría seguir decidiendo quién vivía, quién moría y quién desaparecía silenciosamente en la noche. Rachel no lloró, solo asintió y dijo: «Dime qué más puedo hacer, porque esto no había terminado». Aún no. Ellie Morrison estaba sentado en la sala 4B, vestido con un traje azul marino que le quedaba demasiado bien para alguien en su posición. Tenía el pelo bien peinado, la cara bien afeitada y la postura erguida. Se diría que estaba asistiendo a una entrevista de trabajo, no a un juicio por múltiples cargos de asesinato en primer grado. Pero el detective Marcus Hale no se dejó engañar por las apariencias. Se sentó 3 filas detrás de la mesa de la fiscalía, observando cada gesto de Ellie, buscando grietas, buscando humanidad, buscando remordimiento. No encontró nada. El tribunal estaba tenso, abarrotado. Enfermeras, familiares de antiguos pacientes, periodistas y administradores del hospital llenaban la sala. Algunos susurraban, otros miraban al frente, con las manos apretadas sobre el regazo. La jueza, una mujer severa llamada Valerie Monroe, pidió silencio al comenzar el juicio. La fiscalía abrió con una frase que atravesó la sala como una navaja. Ellie Morrison no solo traicionó su juramento como enfermero, sino que convirtió el acto sagrado de cuidar a los demás en un patrón de asesinatos fríos y calculados. La asistente del fiscal del distrito, Nicole Everett, presentó su caso metódicamente. Repasó con el jurado los registros del hospital, los registros de medicación falsificados, las recetas de medicamentos no autorizadas y, lo más condenatorio, las carpetas encontradas en el sótano de Ellie. Les mostró el archivo TR Desviación, la nota sobre Tommy Reed. Luego llamó a Tommy al estrado. Tommy estaba frágil, pero decidido. Contó al tribunal la noche en que perdió el conocimiento, el ardor en el pecho, la sensación de que lo estaban sumergiendo en el agua. Nunca supo que había estado a punto de morir. A propósito, los miembros del jurado parecían conmocionados. Luego vino el testimonio de Rachel Kim. Habló con claridad y firmeza, incluso cuando su voz temblaba al recordar lo que vio aquella noche fuera de la habitación 214. Reprodujo el vídeo mudo de su teléfono, en el que se veía a Ellie entrando solo en la habitación con una jeringuilla en la mano. Sabía que algo iba mal, dijo. No quería creerlo, pero no podía ignorarlo. A continuación, declaró la doctora Carla Jennings, describió la auditoría, las inconsistencias médicas y el creciente temor que sintió cuando todo apuntaba a Ellie. No fue un error, dijo, fue deliberado, una y otra vez. La defensa tenía poco margen de maniobra. Argumentaron que Ellie solo había actuado en aras del confort y la dignidad, que estos pacientes eran terminales, que quizá había tomado malas decisiones, pero que eran decisiones nacidas de la compasión. Pero entonces la fiscalía presentó las pruebas científicas. Expertos toxicólogos testificaron que las dosis utilizadas no eran paliativas, sino letales.
Un especialista demostró que los niveles de droga en los organismos de Charles Emery y Margaret Hale no podían ser el resultado de un tratamiento estándar. Eran letales en el momento de la llegada. Entonces llegó el momento que desveló todo el caso. El detective Hale presentó la prueba definitiva, una grabación de voz. No se obtuvo a través de la vigilancia. Se recuperó de un altavoz inteligente que se activó accidentalmente en la casa de Ellie. Era un clip corto, incompleto, pero suficiente. La voz de Ellie, tranquila, casi filosófica. No lo entienden. Creen que están ayudando al alargar esto. Pero no es misericordia dejar que alguien se ahogue en su último aliento. No es misericordia verlos suplicar por silencio, sin nombres, sin confesión de un delito. Pero para el jurado fue suficiente para ver cómo pensaba Ellie, cómo se justificaba y cómo creía que tenía razón. Tras 3 semanas de testimonios, el caso pasó al jurado. Deliberaron durante casi 6 horas. Cuando regresaron, la sala se quedó en silencio. Ellie se puso de pie, con la misma expresión. El veredicto, culpable de todos los cargos. Un grito ahogado recorrió la sala. Algunos lloraron. Otros simplemente cerraron los ojos y respiraron, por fin, como si hubieran estado conteniendo la respiración durante meses. Ellie no mostró ninguna emoción. Parpadeó. Se sentó. Cruzó las manos. La jueza Monroe ordenó que se dictara sentencia inmediatamente. No se anduvo con rodeos. Usted utilizó su cargo para llevar a cabo una filosofía personal que robó a las personas su tiempo, sus despedidas, su dignidad. Manipuló un sistema basado en la confianza y la compasión. Pasará el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Con un golpe de martillo, todo había terminado. Rachel salió de la sala y se detuvo en los escalones del juzgado. El cielo estaba gris, pero el aire parecía más ligero. Los periodistas se agolpaban a su alrededor, pero ella no dijo nada. No quería ser el rostro de este caso, solo quería volver al trabajo, ayudar a alguien sin cuestionarse cada acto de bondad. La doctora Jennings estaba cerca, con la mano sobre el hombro de Rachel. «Hiciste lo correcto», le dijo en voz baja. «No me siento una heroína», respondió Rachel. «No tienes por qué», dijo Jennings. «Solo tienes que ser valiente». Y lo has sido. El detective Hale observaba desde un lado. No se acercó a la prensa. No era necesario. El caso había terminado. Se había hecho justicia. Pero sabía que lo que vendría después sería más difícil. El papeleo, las demandas civiles, las revisiones de políticas, las entrevistas. La larga sombra que Ellie había proyectado perduraría durante años. Pero por primera vez se veía la luz al final del túnel. Dentro de la sala del tribunal, Ellie Morrison fue conducido esposado. No opuso resistencia, no dijo nada. Al pasar por la galería, miró a Rachel solo una vez. Ella no apartó la mirada. El día después de la condena de Ellie Morrison, los pasillos del Hospital General de Westbridge estaban más tranquilos de lo habitual. No era solo la ausencia de Ellie, sino la presencia de todo lo que había dejado atrás. La confianza que había traicionado, las personas a las que había atormentado, el silencio que había utilizado como arma. Dentro del hospital se celebró una reunión de emergencia del personal, sin batas, sin historiales, solo la cruda y incómoda realidad de que habían trabajado junto a un asesino en serie y no se habían dado cuenta. La directora Linda Blake se puso de pie ante una sala de conferencias abarrotada. Su voz se quebró al comenzar. Estamos de luto, no solo por las vidas que se han perdido, sino por la fe que hemos perdido en nosotros mismos. Algunos asintieron, otros lloraban, otros miraban al frente con el rostro inexpresivo, sin saber qué emociones debían sentir. La junta directiva del hospital anunció medidas inmediatas.
una revisión completa de los informes sobre las muertes de pacientes, una segunda revisión obligatoria de los medicamentos administrados al final de la vida, un comité ético independiente, nuevas medidas de seguridad. Pero las políticas no podían reparar lo que se había roto dentro de las personas que lo habían vivido. Rachel Kim se encontró en el centro de atención. El personal le daba las gracias, los periodistas la seguían, los defensores alababan su valentía, pero por dentro se sentía en conflicto. Eli había sido su mentor, su guía durante aquellos terribles primeros meses. Lo admiraba, confiaba en él, y él se había aprovechado de ello. Una mañana, antes de empezar su turno, visitó la tumba de Margaret Hale. Dejó un ramo de lirios, sin palabras, solo una promesa silenciosa de que Margaret sería recordada como algo más que una estadística. Al otro lado de la ciudad, la doctora Carla Jennings se enfrentaba a un ajuste de cuentas diferente. Era la persona que conocía a Eli desde hacía más tiempo. Había respondido por él. Había ignorado las primeras señales. La culpa se apoderaba de sus pensamientos por la noche y no la abandonaba. En una rueda de prensa en el hospital, abordó la pregunta que muchos evitaban. ¿Cómo pudo suceder esto? No ofreció ninguna excusa. Creía en él, dijo con sencillez, y esa creencia me impidió ver lo que estaba pasando delante de mis narices. Algunos elogiaron su honestidad, otros fueron menos indulgentes, pero la verdad resonaba. Eli había prosperado a la sombra de sus buenas intenciones. Para las familias de las víctimas, el veredicto fue solo el comienzo de un largo y incierto proceso de recuperación. Doris Langley, cuyo padre había fallecido bajo el cuidado de Eli, se encontraba fuera del juzgado con una foto en la mano. La mostró a las cámaras. Un hombre sonriente, de pelo blanco, sosteniendo una caña de pescar. «Este es mi padre», dijo. No se merecía que lo borraran así. Era más que un paciente, era más que un número. Decenas de familias se hicieron eco de sus palabras. Se acumularon las demandas. Se programaron audiencias civiles. Las investigaciones se ampliaron para determinar si otros centros en los que Eli había trabajado en el pasado también podían albergar muertes sin descubrir. La cobertura mediática fue implacable. Los programas de entrevistas debatieron la ética de los cuidados al final de la vida. Se anunciaron documentales. En todos los principales medios de comunicación aparecieron artículos de opinión llenos de indignación, miedo y culpa. El término «protocolo Morrison» comenzó a circular en los círculos sanitarios, no como elogio, sino como advertencia. A nivel estatal, los legisladores presentaron un proyecto de ley que exigía auditorías independientes para todas las muertes de pacientes terminales en cuidados de larga duración. Se aprobó por unanimidad. Pero más allá de las regulaciones, algo más profundo había cambiado. En las salas de descanso de todo el país, las enfermeras comenzaron a hacer preguntas más difíciles. Los nuevos empleados no solo recibían formación en habilidades, sino también en sospecha. Los hospitales revisaron los puntos ciegos de la vigilancia. Los farmacéuticos comprobaban los registros 2 veces en lugar de una, y sin embargo el miedo persistía. Porque Eli no era el estereotipo. No era un caso atípico, desquiciado y violento. Era organizado, educado, bueno, y eso aterrorizaba a la gente. En Westbridge, los pacientes comenzaron a solicitar la presencia de sus familiares durante los turnos de noche. Algunos pidieron que no se les sedara a menos que fuera absolutamente necesario. Otros se trasladaron a otros centros. La idea de que un cuidador pudiera convertirse en un depredador sacudió los cimientos de la confianza en la que se basaba la asistencia sanitaria. Pero en medio del trauma, había señales silenciosas de resiliencia. Tommy Reed, el superviviente al que Eli llamó una vez desviación, fue invitado a hablar en un seminario de ética médica.
Se subió al estrado, frágil pero decidido, y miró a una sala llena de médicos, enfermeras y estudiantes. Se suponía que debía estar muerto, dijo. Alguien decidió eso por mí, pero sobreviví. Y ahora puedo decir esto: no ignoren sus instintos, no silencien esa voz interior que les dice que algo anda mal. Y eso me salvó la vida. Sus palabras se difundieron, se compartieron en las redes sociales, se imprimieron en carteles en las salas de descanso, se susurraron en los programas de formación de enfermeras. El detective Marcus Hale observó todo esto desde un segundo plano. Evitó las cámaras. No le importaba ser el centro de atención. Para él, la justicia no era un titular, sino papeleo, testimonios, horas de entrevistas y una necesidad inquebrantable de detener algo antes de que pudiera volver a suceder. Cuando le preguntaron cómo había resuelto el caso, le dio el mérito a otros. No fui yo, decía. Fue la enfermera que hizo las preguntas. Fue el médico que se atrevió a escuchar. Fue la superviviente que recordó. Pero él sabía la verdad. Sin Rachel, sin Carla, sin un sistema que finalmente decidiera escuchar tras años de silencio, Ellie Morrison seguiría recorriendo los pasillos del hospital, seguiría eligiendo quién podría decir adiós y quién no. Al final, lo que resolvió el caso no fue la fuerza, fue la observación, fue alguien que se atrevió a mirar más de cerca, a preguntar más alto y a negarse a dar marcha atrás. Ellie Morrison puede haber silenciado a docenas de personas, pero las personas a las que no pudo silenciar se convirtieron en la razón por la que finalmente fue detenido. Hay una pregunta inquietante que persiste después de cada caso trágico. ¿Cómo es posible que nadie lo viera? En el caso de Ellie Morrison, la respuesta no es sencilla, porque la gente sí veía cosas, pero no sabía lo que estaba viendo. Veían a un enfermero que trabajaba horas extras, que se mantenía tranquilo bajo presión, que sostenía manos moribundas y recordaba los cumpleaños. Veían amabilidad, dedicación, compasión, pero detrás de esa máscara había algo completamente diferente. Lo que Ellie enseñó al mundo, de forma dolorosa e irreversible, es que el mal no siempre grita, a veces susurra, se mezcla con lo demás, funciona dentro de los mismos sistemas que están destinados a protegernos, y eso es lo que lo hace tan peligroso. No entró por la puerta trasera, entró por la puerta principal, superó todas las pruebas y se ganó todos los elogios. Y aunque la mayoría de los profesionales sanitarios desempeñan sus funciones con integridad, este caso reveló lo vulnerable que se vuelve el sistema cuando la responsabilidad se basa en suposiciones y no en verificaciones. También puso de manifiesto una dura realidad. A veces, la misericordia puede tergiversarse. Ellie creía que estaba ayudando, o al menos eso es lo que se decía a sí mismo. Pero la verdadera misericordia nunca se toma, se da. No es secreta, no se decide de forma aislada. Lo que él llamaba paz, la ley lo llamaba asesinato. Y con razón. El caso también obligó a la comunidad médica a enfrentarse a preguntas incómodas. ¿Cómo tratamos los cuidados paliativos con empatía y rigor? ¿Cómo protegemos a los pacientes de cualquier daño, incluso cuando ese daño lleva una sonrisa amable y una carpeta? Pero en medio de toda la oscuridad, hubo luz. Había una joven enfermera que confiaba en su instinto. Una doctora que admitió que se había equivocado y decidió actuar de todos modos. Un paciente que sobrevivió y encontró el valor para hablar. Y un detective que no veía un hospital tranquilo como un lugar seguro, sino como un lugar que merecía ser cuestionado. Estas son las personas que reescribieron el final y nos recuerdan que los sistemas no fallan, sino las personas, cuando dejan de prestar atención. Esta historia nos desafía a todos a escuchar con más atención, a mirar más allá de la confianza superficial, a hablar cuando es más fácil callar,
porque a veces los peores monstruos no se esconden en las sombras, sino que operan bajo luces fluorescentes, detrás de tarjetas de identificación, en lugares que nunca se nos ocurriría cuestionar. Eli Morrison creía que tenía derecho a decidir quién vivía y quién moría. Pero se equivocó. Y las personas que lo detuvieron demostraron que la justicia no siempre es rápida, pero sí llega. Una voz, un paso, una verdad a la vez. 6 meses después de que Eli Morrison fuera condenado a cadena perpetua, la ciudad de Westbridge seguía tratando de reconstruir su sentido de la normalidad. Pero la normalidad nunca volvería a ser la misma. El Hospital General de Westbridge sufrió cambios radicales. Se incorporó un nuevo equipo directivo. Se digitalizaron los registros de medicación y se hicieron accesibles a auditores externos. La unidad de cuidados paliativos, que antes era el dominio de Eli, se renovó por completo. Se repintaron las paredes, se reescribieron las políticas y se volvió a formar al personal. La rebautizaron como Unidad Margaret Hale. Era un gesto pequeño pero significativo. Una forma de recordar las vidas perdidas, no como parte de una tragedia, sino como personas que importaban. Se colocaron en la pared retratos de los pacientes que habían fallecido de forma natural en homenaje a ellos. La foto de Margaret colgaba en el centro. Rachel Kim se quedó. A pesar de las ofertas de hospitales más grandes y de grupos de defensa, decidió quedarse en Westbridge. No quería huir de lo que había pasado, quería afrontarlo. Cada día que entraba en la unidad, le recordaba lo que había salido mal, pero también le recordaba lo que había ayudado a detener. La doctora Carla Jennings se tomó una excedencia, pero más tarde volvió para impartir clases de ética médica en una universidad cercana. Creó un plan de estudios titulado La línea que no podemos cruzar, utilizando el caso de Eli como ejemplo de responsabilidad, supervisión y responsabilidad moral. El detective Marcus Hale recibió un premio por su papel en la investigación, pero rechazó cualquier entrevista. Volvió discretamente a su trabajo, cerrando otros casos y asesorando a nuevos detectives. Cuando se le preguntó en privado qué le había enseñado el caso Morrison, respondió: «Nunca confundas la rutina con la seguridad». Eli Morrison, ahora recluso en el Tororo 76398, sigue encarcelado en un centro estatal de alta seguridad. Nunca ha confesado, nunca mostró remordimiento. En sus escasas declaraciones públicas, describió sus acciones como impulsadas por la misericordia y afirmó que había sido malinterpretado. Pero su voz ya no tenía poder. Las familias de las víctimas formaron una red de apoyo. Se reunían mensualmente en el sótano de una iglesia local, no solo para llorar su pérdida, sino para organizarse. Presionaron para que se aprobara una ley que exigiera revisiones anuales por parte de terceros de las prácticas de cuidados paliativos. En menos de un año, el proyecto de ley se aprobó en 3 estados vecinos. Tommy Reed se convirtió en una especie de figura local. Concedió entrevistas, no por fama, sino para recordar a los demás que la supervivencia conlleva una responsabilidad. Visitó facultades de medicina y habló a futuros enfermeros y médicos sobre la vigilancia, la intuición y la importancia de alzar la voz, incluso cuando es difícil. Algunos misterios siguen sin resolverse. No todos los pacientes a los que Eli atendió pudieron ser exhumados. No todos los historiales tenían pruebas suficientes. El número oficial de víctimas fue de 12, pero los expertos creen que podría ser el doble o el triple. Es posible que esos casos nunca se cierren, pero el silencio que una vez protegió a Eli ha desaparecido. Y en su lugar hay una lección grabada en el corazón de una comunidad. Pregunta siempre, comprueba siempre, preocúpate siempre, pero nunca ciegamente. Porque la confianza nunca debe ser un escudo para hacer daño. Ahora que has escuchado la historia completa de Eli Morrison,
El enfermero que convirtió la confianza en un arma, queremos saber tu opinión. ¿Creen que él realmente creía que estaba ayudando? ¿Fue misericordia o solo control disfrazado de compasión? Y lo más importante, ¿creen que se hizo justicia? Dejen sus opiniones en los comentarios. Ya sean profesionales de la salud, familiares que han tenido que lidiar con cuidados paliativos o simplemente personas que han visto cómo se desarrollaba esta historia con incredulidad. Su opinión importa. Sabemos que casos como este son poco frecuentes, pero nos recuerdan que los sistemas en los que confiamos son tan fuertes como las personas que los integran. Si esta historia te ha conmovido, si te ha enfadado, si te ha hecho pensar o si te ha abierto los ojos, haznos un favor, compártela. Envíe este video a alguien que necesite verlo, a alguien que todavía cree que cosas como estas no suceden realmente, porque sí suceden. Y el silencio es lo que hace que sigan sucediendo. Además, no olvides suscribirse al canal y activar las notificaciones, porque cada semana presentamos un nuevo caso que se adentra en los rincones más oscuros del comportamiento humano. Casos que perturban, que desafían, que se quedan grabados en la memoria mucho después de que el vídeo haya terminado. Así que sigamos con la conversación, porque cuando hablamos de estas historias, cuando realmente hablamos de ellas, honramos a las víctimas y nos recordamos a nosotros mismos que la concienciación no solo es poderosa, es protección. Nos vemos la semana que viene con otro caso que te hará cuestionarte todo. Hasta entonces, mantén la curiosidad, mantente a salvo y mantén tu voz alta. ¿Qué crees tú que pasó realmente? Cuéntanoslo a continuación.